capital de Suecia, Estocolmo, está en el medio de 14 islas. Miren ese barco tan brutal, siento que es de la película de Piratas del Caribe. Salimos bien temprano de Oslo para luego de 7 horas llegar a Estocolmo, pero antes hicimos una pequeña parada en la ciudad de Örebro, donde almorzamos y estiramos las piernas. Llegamos de noche y nos alojamos cerca del maravilloso estadio de Avicii Arena. Estocolmo, la capital de Suecia, abarca más de 24.000 islas y más de 50 puentes en un extenso archipiélago del mar Báltico. Esta capital es también conocida como la Venecia del Norte, por sus numerosos canales que enamoran a primera vista. Uno de los lugares más visitados y del que pudimos ver una primera vista panorámica es el Mirador de Fjällgården, que es una calle del distrito de Södermalm, y desde su colina pudimos apreciar el casco antiguo Gamla Stan y las siguientes islas. Seguimos hasta llegar al famoso casco antiguo llena de mucha historia, increíbles casas de épocas y muchas lindas tiendas, restaurantes y café. Y me refiero a Gamla Stan. Buenos días, ¿cómo están mis hermosos seguidores y seguidoras? Estamos en Estocolmo, bienvenidos a Estocolmo. Nos encontramos en la calle Kopmangatan. Ya ustedes saben que yo menos hablo sueco, pero esta es la calle más antigua, una de las más antiguas de acá de la ciudad. Es esa que ven allá al fondo. Estamos ahorita realizando lo que es el City Tour y acompáñenme pues a conocer esta ciudad tan brutal. Lo poco que he visto hasta ahora me ha encantado. Estamos en la parte antigua, que es una de las zonas más visitadas turísticamente y de la que no te puedes perder. Hemos pasado ya también por una de las zonas más actualizadas, más actuales. Se parece la zona actual un poco como a Copenhague. Pero nada, hasta el momento ha estado genial, nos está acompañando un clima divino de verano. Entonces quédense conmigo para mostrarles un poco las cosas que pueden hacer en esta ciudad. Gamla Stan es el centro histórico y la zona más bonita de la ciudad. Sus calles estrechas y adoquinadas, sus tiendas llenas de encanto, los edificios medievales con coloridas fachadas, lo convierten en un lugar perfecto para perderte varias horas. Luego de caminar un poco llegamos a una de las plazas más famosas y retratadas de Estocolmo, Stortorget, la cual es la plaza más antigua de la ciudad, y en sus alrededores puedes encontrar el Museo Nobel, donde se rinde tributo a los ganadores de este premio. Bueno, nos encontramos en una cafetería para comer el dulce típico de la ciudad, el Kanelbolle. Y miren qué belleza. Pides un café americano o regular y te lo sirves acá, en estas tacitas súper hermosas. Está divino. Y este es el dulce típico de canela. Probemos. La Catedral de San Nicolás es la iglesia más antigua de la ciudad. Se encuentra en el barrio antiguo de Gamla Stan y su estilo original corresponde al gótico del siglo XIII. Pero el exterior fue remodelado cerca de 1740 en estilo barroco. Un dato curioso es que la princesa Victoria de Suecia contrajo matrimonio en esta catedral en el año 2010. Ahora nos fuimos a buscar la callecita más estrecha de Estocolmo, mientras que admirábamos las tienditas de souvenirs y restaurantes de la zona. Bueno, y una visita rápida es a la calle más chiquita que van a encontrar acá en el centro de Estocolmo. Se las presento, miren, súper chiquita. Es un angosto y empinado callejón de apenas 90 centímetros de ancho y 36 escalones, situado al final de la calle de Vastalanguito. Me perdonan la pronunciación, pero es según lo que Google me dice cómo se pronuncia en sueco. Otra de las visitas importantes que tienes que hacer es acercarte al imponente edificio del Parlamento de Suecia, construido entre 1897 y 1905. El edificio fue diseñado en estilo neoclásico con una fachada de estilo renacentista barroco. Si quieres conocer sobre la organización estatal y el sistema de gobierno sueco, te invito a que tomes uno de los tours gratuitos que dan allí dentro. Solo lo dan en idiomas inglés y por supuesto en sueco.
Bueno, ahora estamos yendo al museo más visitado de Suecia, uno de los museos más importantes donde se encuentra un barco que lograron rescatar que tenía 333 años sumergidos y el 90% del barco está entero. Entonces es el museo más visitado, el Museo de Vasa, aquí en la capital, en Estocolmo. Entonces ya les muestro qué tal. Bueno, nos encontramos cruzando uno de los tantos puentes que tiene acá Estocolmo. Miren qué vista tan divina, tan hermosa. Sí, pues les cuento un poquito. La capital de Suecia, Estocolmo, está en el medio de 14 islas. Es como un archipiélago, ¿ok? Y la atraviesan muchísimos puentes como el que acaban de ver o el que pueden ver ahorita. En realidad son como 54 puentes que atraviesan lo que es la ciudad. Estamos ya llegando al Museo de Vasa, que como les comentaba es uno de los más importantes acá. El sol está súper fuerte, el clima está riquísimo, pero hay que usar mucho bloqueador porque está fuerte el sol. Entonces, pues nada, les seguiré mostrando y hablando un poquito de las curiosidades y de lo que es esta hermosa ciudad que hasta el momento ha sido mi favorita de las que he visitado en este tour por Escandinavia. Ok, lo que me he dado cuenta de la ciudad es que hay varios baños públicos como estos que ven acá o en zonas públicas, pero tienes que pagar. Si no me equivoco son 10 coronas suecas. Aquí la mayoría de las personas pagan con tarjeta de crédito, casi no usan el efectivo. Entonces, bueno, para que estén atentos y traigan sus tarjetas de crédito. Y bueno, después de una caminata de unos 45 minutos desde el centro de Estocolmo, llegamos al fin al Museo de Vasa. Ahí está. Así que entren conmigo. El famoso Museo de Vasa guarda uno de los tesoros encontrados más impresionantes que he visto en mi vida. Y aquí les echo el chisme. Bueno, esto que ven al fondo, este espectáculo, es el barco que les comentaba que rescataron. Ya voy a investigar bien de qué siglo es, pero miren ese barco tan brutal. Siento que es de la película de Piratas del Caribe. El valor de la entrada en verano o temporada alta es de unos 190 coronas suecas, al cambio $18, y menores de 18 años entran gratis. El Vasa fue encargado por el rey Gustavo II Adolfo durante la Guerra de los 30 años, con el objetivo de convertirse en el buque de guerra más poderoso de la flota sueca. Tenía una longitud de 69 metros y una anchura de 11 metros, con una altura de 52 metros desde la quilla hasta la punta del palo mayor. En total contaba con 10 velas y hasta 64 cañones, que lo convertirían en una increíble máquina de guerra. Y se preguntarán, ¿cómo fue entonces que se hundió este Titanic militar? Te lo cuento en el próximo video. Bye.